Bienvenido al programa Su Palabra y Mi Poema. Yo soy Pedro Héctor Rodríguez. Para hoy te traigo el programa número 127, que se titula Emoción y Razón. Vamos a comenzar pidiendo la dirección de Dios. Padre Celestial, gracias porque has prometido guiarnos cuando abrimos tu palabra con humildad, con oración. Y ahora, Padre, por favor, guíanos en este estudio, fortalécenos para poner en práctica tu voluntad, Señor, que aquí aprendamos. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestro guía. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Emoción y razón. Voy a comenzar leyendo el poema. Emoción y razón. Pulsa las cuerdas del corazón con mano ardiente. Es la emoción. Todo escudriña con precisión y frialdad. Es la razón. La emoción sola sin la razón es un vehículo sin timón. La razón sola sin la emoción es un robot sin corazón. Ellas no deben ser enemigas. Es plan de Dios que sean amigas. Trabajar deben en sociedad, sea la razón, la autoridad. Así se evita la indecisión y no hay conflicto ni confusión. Vivan las dos en armonía, guíen y alienten la vida mía. Vive tú en mí, dulce emoción, anhelos dame de redención. Vive tú en mí, clara razón, guíame en senda de salvación. Este poema trata de establecer ese equilibrio, donde ambas tienen que funcionar y claro, al final la razón debe tener la autoridad, pero son ambas partes de la experiencia del ser humano. Vamos a encontrar ejemplos bíblicos y les voy a presentar uno de emoción sin razón que está en la Biblia. Segunda Samuel 13, del 1 en adelante. Aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa llamada Tamar, Amnón, hijo de David, se enamoró de ella. Bueno, aquí vemos un ejemplo de emoción sin razón. Se enamoró de su hermana, lo cual ya para ese tiempo estaba bien claro y definido cuando Dios le dio las leyes a Moisés acerca de que si no hubiese ninguna relación de tipo conyugal o sexual entre hermanos y hermana. Ahora encontramos que en 2 Samuel 3:3 encontramos que Absalón era de David y Maaca, hija del rey de Gesur. Así que también así era Tamar también, ¿verdad? Amnón era el primogénito de David, hijo de Ahinoam, jezreelita. Así que Amón y Tamar eran medios hermanos y Absalón y Tamar eran hermanos de padre y madre. Ahora, sí con el versículo siguiente, y dice, estaba Amnón tan angustiado que se enfermó a causa de su hermana Tamar, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y tenía Amnón un amigo llamado Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Jonadab era un hombre muy astuto y le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo revelarás a mí? Amnón le respondió, amo a Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Era también hermana de él, pero era de papá y mamá por parte de Absalón y de parte de él solamente por parte de papá. Acuéstate en tu cama, Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a visitarte, dile, te ruego que Tamar, mi hermana, venga a darme de comer, que prepare alguna vianda en mi presencia, para que yo la vea y ella misma me la sirva. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. El rey vino a visitarlo y Amnón le dijo, te ruego que venga mi hermana Tamar a preparar delante de mí 2 hojuelas y me las sirva con sus propias manos. Entonces David envió a decir a Tamar a su casa, ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Tamar fue a casa de su hermano Amnón, que estaba acostado, tomó harina, la amasó, hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó de delante de él, pero él no quiso comer, sino que dijo,
echa fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba y dame de comer con tus manos. Tamar tomó las hojuelas que había preparado y las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Cuando se las puso delante para que comiera, él la sujetó y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me fuerces, pues no se debe hacer así en Israel. No cometas tal infamia, porque ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como un perverso en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, él no se negará a entregarme a ti. Tamar estaba buscando una salida momentánea al problema, estaba tratando de ganar tiempo. Ella sabía que de acuerdo a la ley, David no iba a darle a ella a su hermano Amnón. Pero él, dice aquí, no la quiso oír. Y como podía más que ella, la violentó y se acostó con ella. Ahora miren lo que sucedió después. Ahí había triunfado la emoción sobre la razón. Pero miren lo que sucede después. Versículo 15. Después Amnón la aborreció tan terriblemente que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Así que una emoción cambiante que se convierte en lo totalmente opuesto, en una emoción opuesta. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Pero él no la quiso oír, se cerró completamente. Su razón estaba nublada, sino que llamando al criado que le servía le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Qué horrible, ¿verdad? Porque alguien se dejó llevar por una emoción que era incorrecta y luego la emoción hasta cambió y lo hizo hasta aborrecerla y echarla. Bueno, lo que sucedió después ya sabemos qué fue. Ya sabemos que Absalón finalmente mató a Amnón y todas las cosas que vienen después. Pero hoy ese no es el propósito. El propósito hoy es contrastar y ver cuál es el rol, el papel de la razón y de la emoción. Y aquí vemos que hay una emoción sin razón. Y el poema nos decía que la emoción sin razón es un vehículo sin timón. Aquí lo vemos. Ahora, Hechos 15, del 36 al 41. Vamos a ver ahora la razón sin emoción. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Están a punto de emprender su segundo viaje misionero. Bernabé quería que llevaran consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra, porque Juan Marcos había comenzado el primer viaje misionero con ellos, pero en algún momento se apartó. Ahora, Pablo tenía razón, pero le faltaba corazón. Hubo tal desacuerdo entre ambos, porque Bernabé era un hombre con mucho corazón. Hubo tal desacuerdo entre ambos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, animando a las iglesias. Así que estaban en desacuerdo. Ahora, honestamente hablando, como vamos a ver más adelante, Bernabé estaba más acertado que Pablo. Pablo estaba usando una razón fría. Sí, nos abandonó, se echó para atrás en nuestro primer viaje misionero. Pero Bernabé estaba utilizando su corazón también, su carácter compasivo. Bueno, salieron dos grupos misioneros finalmente, y si ustedes me preguntan si Pablo tenía alguna razón en esto, yo digo sí, pero finalmente, ¿quién fue guiado por el Espíritu Santo? Y mi respuesta sería que ambos fueron, porque el Espíritu Santo se aprovechó de que Pablo era un poco falto de compasión en este caso, y proveyó para que el mismo Juan Marcos, con el tiempo, sintiera el acicate, sintiera
vamos a decir así, la presión de no volver a fallar. Bueno, pero el caso es que aquí Pablo estaba usando razón, sin emoción, y Bernabé estaba usando su corazón compasivo. Vamos a ver en Hechos 13, del 1 al 13, vamos un poquito atrás, para ver cómo es que Bernabé había actuado. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. O sea que Bernabé también tenía un llamado, igual que el de Saulo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Samaria, anunciaban la palabra de Dios, a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ahí es donde vemos que Juan iba con ellos, pero dice aquí un poquito más adelante, inmediatamente, en versículo 13, habiendo zarpado de Pafos y habían atravesado todo Chipre, estaban en Pafos y zarparon de allí. Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ese es el incidente en que Juan los había abandonado, Juan Marcos. Pero ya vemos que Bernabé tenía un espíritu restaurador, tenía emociones hermosas, era un hombre compasivo. Ahora veamos cómo el mismo Bernabé, a quien también el libro de los Hechos llama hijo de consolación, según Hechos 4, 36 y 37, había también usado ese corazón compasivo para confiar en Pablo. Hechos 9 del 26 al 30. En Hechos 9 está la conversión de Saulo, que también es Pablo. Cuando llegó a Jerusalén, está hablando aquí de Saulo o Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. ¿Se acuerdan que era perseguidor? Y después de que el Señor le apareció en el camino, fue que él recibió esa conversión. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía, y hablaba con valentía en el nombre del Señor, y discutía con los griegos, pero estos intentaban matarlo. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. ¿Ven ustedes quién fue el que intercedió por Saulo o Pablo el mismo, la misma persona? ¿Quién fue el que hizo esa intercesión? Bernabé, el hijo de consolación, el hombre que tenía un corazón lleno de buenas emociones. Ahora en Colosenses 4:10 dice allí Pablo: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y también Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recibidlo. Qué lindo, qué hermoso está eso, porque ahora, después de los años, Pablo estaba reconociendo que el Señor también había llamado a Marcos y que a pesar de un momento de debilidad, luego cumplió su ministerio. Segunda de Timoteo 4, del 9 al 11, está allí Pablo ya cerca de ser decapitado, preso en Roma, y dice: procura venir pronto a verme, le dice a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galilea y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Quizá Pablo estaba pensando ya no tanto en el ministerio hacia otras personas como si el ministerio hacia Pablo mismo, porque estaba preso. Pidió la presencia de Juan Marcos para que le sirviera en esta obra tan difícil. Ahora, vamos a ver, y aquí vamos a una combinación de emoción y razón, y ahora una combinación perfecta de emoción y razón. Sepa pues, Hechos 2, 36 al 38, Pedro le está hablando a la multitud de judíos que venían de otros lugares, otras ciudades, que se habían congregado aquí cuando el Espíritu Santo descendió. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis,
Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? ¿Ven ustedes una emoción aquí? Una emoción de compungirse, una emoción de tristeza. ¿Por qué? Porque Pedro les había dicho: a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y miren que aquellos que estaban en el día del Pentecostés allí, 50 días después, no eran los mismos que habían crucificado al Señor. Quizá algunos, pero no eran los mismos. Entonces, habían pasado 50 días. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos fueron compungidos de corazón. Tuvieron una emoción para el bien, de tristeza, pero para el bien. Preguntaron: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Miren lo que les dice Pedro: arrepiéntanse y bautícense. Ahora uno puede preguntarse y decir: ¿será que la emoción de tristeza, de compungirse que experimentaron no era el arrepentimiento? No, era apenas un sentimiento, pero ahora la razón tiene que entrar para hacer una decisión. El arrepentimiento es una decisión. Es cierto que sentimos la voz de Dios, que nos compunge, que nos da tristeza porque nos damos cuenta que nuestros pecados crucificaron a Cristo. Y sin embargo, aquí entonces encontramos que ahora hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión. ¿Y cuál es la decisión? Que hay que tomarla con la razón. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Señor lo guía a uno al arrepentimiento, le da tristeza por haber pecado contra Él, por haber causado la muerte del Hijo de Dios con nuestros pecados. Y sin embargo siempre hay que hacer una decisión razonada. Y esa decisión es arrepentirse, lo cual significa que sí hemos experimentado la tristeza, pero que ahora estamos tomando la decisión de abandonar los pecados. Así que concluyo con esta sección o este tema que se titula emoción y razón. ¿Por qué? Porque ambas deben trabajar juntas. Y en todo caso, la razón debe ser la señora de la emoción, porque a veces las emociones nos traicionan. Pero, como vimos, trabajando juntas, como trabajaban en el caso de Bernabé, como trabajan en el caso de que le escuche el llamado de Dios al arrepentimiento. Y eso es lo que yo espero que tú estés escuchando hoy, el llamado de Dios al arrepentimiento. Porque acuérdate que tú tienes un corazón sensible y Dios apela a ese corazón sensible. Dios quiere despertar en ti una emoción de gratitud, una emoción de tristeza por haber pecado y darte hoy vida nueva, vida eterna a través de tu arrepentimiento. Y luego, claro, dice, te vas a bautizar. Dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo hoy, que tú te arrepientas, que tú tomes esa decisión y que entonces Él te va a llenar con el don del Espíritu Santo. Te llamo, te invito a que lo hagas. Y quiero orar contigo y por ti. Padre Celestial, gracias porque en este día tú nos has vuelto a instruir con porciones hermosas de tu palabra. Y en este día, Señor, nos has hecho ver la necesidad de mantener un equilibrio entre la razón y la emoción. Gracias, Padre, porque eso es posible y porque tú tocas nuestros corazones con emociones santas, pero necesitamos entonces usar la razón y tomar una decisión de arrepentimiento para vida eterna. Bendice a mi amigo y a mi amiga que están escuchando, para que no pierdan esta oportunidad. Sigue insistiendo en sus corazones, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y mañana quiero continuar contigo en esta serie titulada Su Palabra y mi Poema. Y quiero que Dios me dé vida a mí y a ti para que podamos vernos y podamos compartir estas lecciones maravillosas de su palabra. Y
Mientras tanto, vive cada momento de tu vida con este pensamiento hermoso y poderoso que dice: Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama.